Bueno, muchas gracias, Néstor, por conectarse a esta primera CIPAS del curso Finanzas Corporativas. Mm, tengo dos videos que se los voy a presentar ya, y luego empezamos a mirar el desarrollo de la plantilla utilizando los datos de Walt Disney Company, ¿ok? Que es la Ya, siguiente base muchas para, gracias, muy para amable. la suya. Entonces, a compartir pantalla. Estoy observando la plantilla también, doctor. Es que eso es clave. Señor, Bueno, entonces voy a compartirle el enlace de Sustainable Growth Rate. Este es el SGR que aparece en la plantilla. ¿Sí sabía? Esta es la plantilla, ¿cierto? Aquí se ingresan los datos del flujo de caja, luego los sí, datos sí, de, pues, correcto. financieros, y luego él prácticamente calcula o calcula Sí, automáticamente el costo promedio de correcto, poner capital. correcto. Aquí en crecimiento sostenible, pues él toma datos de allá del flujo de caja y hace Señor, los, todo está enlazado, ¿no? los- Todo está enlazado. sí, correcto, todo está enlazado. Este SGR significa Sustainable Growth Rate. ¿Qué Tasa de traduce crecimiento qué? sostenible. Tasa de crecimiento sostenible. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver el video. Espera, le comparto el enlace que se lo compartí. Lo escribí. Ya, listo. Y vamos a ver el video, pues ya. Ok. All right, let's talk about a really powerful concept in business strategy, the sustainable growth rate, or SGR for short. If you've ever asked yourself how a company can keep growing without completely running out of cash, well, this is the explainer for you. I know what you're thinking. How can a company possibly grow too fast? Isn't more growth always better? Well, not really. Growing too quickly can seriously strain a company's resources, sometimes to the breaking point. So there's got to be a sweet spot, right? And that's exactly where the sustainable growth rate comes in. The easiest way to think about it is like a financial speed limit for a company. It's the absolute fastest a business can grow using only the money it makes on its own. We're talking no new bank loans, no selling more shares to investors. It's pure self funded growth. So, to figure out this speed limit, we first need to understand the power of the company's engine. And in the world of finance, that engine is measured by a little something called return on equity. Return on equity, or ROE, is one of those key metrics you'll see everywhere. It answers a really simple but really important question. For every dollar that the owners have invested in the business, how much profit is that business spitting out? A higher ROE means you've got a more efficient, more powerful profit engine. And figuring it out is actually super straightforward. Let's use an example. You find the company's net income, that's the profit after all the bills are paid. In this case, it's $200,000. Then you divide that by the shareholders' equity. Here, that's $1 million. And boom, $200,000 divided by a million gives you 20%. That means this company is generating 20 cents in profit for every single dollar of equity. Not bad. All right, so we've got this profit engine running at 20%. Awesome. But now the company has a big decision to make. What do we do with all that profit? And this brings us to the second piece of our puzzle, the choice between paying it out or plowing it right back into the business. So, one path they can take is to share the wealth, right? Give some of that profit back to the owners, the shareholders, as a cash reward. We call that a dividend. And the dividend payout ratio tells us exactly what chunk of the profit is being handed out. So, looking at our company here, they paid out $50,000 in dividends from their total $200,000 profit. To get the ratio, you just divide the dividends by the net income.
50 grand divided by 200 grand gives us a payout ratio of 25%. Simple as that. Okay, so if a quarter of the profit is going out the door to shareholders, what about the other 75%? Well, that's where the retention ratio comes in. It's sometimes called the plowback ratio, and it's the percentage of profit the company actually keeps to reinvest in itself, for new projects, better equipment, expansion. This is the fuel for future growth. And this one is the easiest calculation of all. You just take 100%, or just the number 1, and subtract that dividend payout ratio we just found. So 1 minus 0.25 leaves us with 0.75. In other words, a 75% retention ratio. The company is keeping 75% of its profits to grow. So here's the key takeaway, and it's super important to get this. These two ratios are basically opposites. They're two sides of the exact same coin, and they will always add up to 100%. The more you pay out, the less you have to keep and reinvest. It's a fundamental trade-off. And this chart just makes it crystal clear. Think of all the profit as one big pie. A quarter of it, that 25% slice, gets paid out as dividends. The rest of it, that big 75% piece, stays in-house to fuel more growth. Okay, the moment of truth. We have our two key ingredients. We've got the power of the profit engine, our OOE, and we've got the fuel we're putting back into it, our retention ratio. Let's put them together and calculate the SGR. And you know what? The formula is so simple, it's beautiful. Your sustainable growth rate is just your return on equity multiplied by your retention ratio. That's it. It connects how profitable you are directly to how fast you can grow. So let's plug in our numbers. First, we have our 20% ROE, and we multiply that by our 75% retention ratio. And what do we get? 15%. And there you have it. That is this company's sustainable growth rate. 15% is its financial speed limit, the fastest it can grow on its own dime. Okay, cool. We did the math, we got a number, 15%. But so what? Why does this number actually matter in the real world? Well, this is where SGR goes from being a formula in a textbook to a seriously useful tool. Well, it matters to a lot of different people. If you're an investor, it tells you if a company's growth is real and sustainable, or if it's just being propped up by a mountain of risky debt. If you're a manager, it helps you set growth targets that are actually, achievable. And for you, as a student, it's the perfect link between profitability, that ROE we talked about, and a company's true growth potential. And this is how you use it in practice. Let's say a company is only growing at 10%. Well, that's less than its SGR of 15%. That means it's got gas left in the tank. It has room to grow without needing outside cash. But what if it's trying to grow at 20%? Whoa, that's faster than its SGR. That's a huge red flag. It means the company is going to be scrambling for money, either by taking on debt or selling off more of the company. So let me leave you with this final thought experiment. We know our company's sustainable speed limit is a solid 15%. But what happens if the CEO gets on a conference call and announces this super ambitious new target? We're going to grow by 25% next year. Well, that's a 10% gap. Where's that money going to come from? And that question right there is why the SGR is such a core concept in financial strategy. Bueno, ¿cómo le pareció, Néstor? Bueno, doctor, todo está en inglés, ¿no? Iba rápido, pero bueno, pues digamos que logro captar que hablaba del crecimiento rápido de las empresas, las variables financieras o los indicadores financieros que pueden permitir el crecimiento y la participación de los accionistas, el dividendo que se paga y el dividendo que se capitaliza. Exacto. ¿Ah? No, bueno, no se llama así, se llama, lo que pasa de las utilidades, una parte se retiene, que en este caso el ejemplo era el 75%, y lo que se distribuye en forma de dividendo es el 25%. Ok, gracias, doctor. No entendí, doctor, la parte prioritaria de ese SG que hablaba de como el componente capital. No entendí esa fórmula, ¿qué refería ese término SG? Sustainable Growth Rate, la tasa de crecimiento sostenible. Ok, gracias, doctor, gracias. Doctor, sí. Ahí digamos, él habla ahí de algunos
instrumentos financieros o algunos indicadores financieros para crecimiento. Esos indicadores, mm, digamos, obedecen tanto a las variables macroeconómicas como a las necesidades internas de los accionistas. Todo depende de la empresa. Usted escogió Ecopetrol, ¿cierto? ¿O cuál escogió? Yo escogí Promigas. Promigas. Ok, pues entonces usted va a mirar cuál es el crecimiento potencial o el Sustainable Growth Rate, la tasa de crecimiento sostenible calculada por usted con base en los datos pues, del año pasado, que son anuales, y va a investigar pues, cuál fue esa tasa de crecimiento sostenible de otras empresas. Y también lo compara con la tasa de crecimiento del mercado de empresas distribuidoras de gas, pues Sí, para ver señor. cómo Claro, va. claro. Ahí tomé, doctor, como usted dice, como debo tomar la información financiera, se tomaban 2 años, 25, 24, ¿no? Para poder Sí, comparar. sí, Y claro, fui al tema del activo fijo, el capital invertido, la deuda. Sí, señor, ajá. en ese proceso estoy y quería pues preguntarle qué tip puedo tomar ahí, doctor, porque ya los datos ya de la fuente de Promigas, pues ya es una información ahí pertinente, pues tengo que revisarla obviamente y poder ir alimentando la tabla y ahí sí comenzar a hacer el análisis interpretativo, que es lo que el doctor Andrés me permita. Pues pide Sí, en, sí, correcto. bueno, entonces, yo tengo ahí, Le voy a compartir el archivo de Excel. Ay, Dios mío. ¿Esto cómo es que se explica? Acá. Ay, no hemos visto este. Espere que veamos también. Este es muy importante. ok, Porque ahí hay una sigla, es esta sigla, que se llama modelo Pratt. Es el mismo índice DuPont. Es el mismo índice DuPont ok, porque el ROE lo subdivide en los tres subindicadores del ROE y lo multiplica por la tasa de retención. Entonces, ahí le comparto el enlace para que lo vea con más detenimiento luego. Y de una vez pongamos la atención. También tiene subtítulos. gracias. Es prácticamente el mismo, el ROE multiplicado por la tasa de retención, pero pues el ROE está desglosado usted sabe, ¿no? Incluso Margen claro, neto, rendimiento sobre los activos y ajá, apalancamiento financiero. incluso la rentabilidad del patrimonio prácticamente, pues claro, las cuentas del ROE, Ajá. el beneficio el margen de beneficio también, ¿cierto? Que incluye ahí, ¿no? Sí, margen neto multiplicado por rendimiento sobre los activos multiplicado por multiplicador financiero. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este video. We've talked so much about growth rate for dividend discount models, but how do we estimate a reasonable growth rate for a company? One simple way is to calculate the firm's sustainable growth rate, which is a simple function of the earnings retention ratio and the return on equity. It's not hard to understand this. The retention ratio is the proportion of earnings that the company retains to grow the company. So if we multiply that by the ROE, this gives us the rate at which earnings can continue to grow indefinitely. This fulfills the definition of growth rate under the Gordon growth model. The implicit assumption is that the firm's debt-to-equity ratio remains unchanged and that the firm does not issue new equity. Now, if you recall from level 1, the ROE of a company, which is the net income over equity, can be decomposed into three components based on the DuPont system: the profit margin, asset turnover, and financial leverage. This means that the sustainable growth rate of a company is a factor of these three components and the retention ratio. This is also called the Pratt model, based on the first alphabet of each of the four components. Two of these factors are functions of the firm's financing decisions, and the other two are functions of performance.
The product of the two factors is actually the return on assets of the firm. Now, if you noticed, the intermediate terms all cancel out, so the sustainable growth rate can also be expressed in terms of net income, dividend, and owner's equity. This expression. Néstor, Doctor. sí está viendo allí entonces por qué se llama Pratt, ¿no? No lo comprendí muy bien ahí, doctor. Lo que logro entender ahí, doctor, y me excusa, es la integración que hay entre el margen neto, la rotación del activo y como el apalancamiento de financiero, ¿cierto? Sí, ¿se acuerda del índice DuPont? Sí, señor, sí, señor. Ok, entonces el índice DuPont es el profit margin o utilidad neta, que es Sí. net income o utilidad neta sobre sales, que son ventas, multiplicado por ventas sobre total activos, que es el mismo rotación de activos, y total assets sobre equity es el mismo apalancamiento financiero. Okay. Entonces, el resultado de esos tres, de multiplicar esos tres indicadores es el ROE, ¿sí? El ROE, O sea sí, que señor. no ha habido ningún cambio. Ahí lo que se hizo fue desglosarlo y luego se multiplica por la misma tasa de retención, retention ratio, ¿sí? Ok. Esa tasa Y se de llama retención. Pratt, ¿sí? Se llama Pratt porque P viene de profit margin, R viene de retention ratio, A viene de asset turnover y T viene de, bueno, debería ser F, debería ser PRAF, pero bueno, la T última es de financial leverage. Y mire lo siguiente, las decisiones de tipo financiero, ¿sí? O sea, que toma el gerente financiero, pues es sobre dos indicadores, sobre la retención, ¿sí? La tasa de retención, que eso él prácticamente es el que lo decide, y también el nivel de apalancamiento, o sea, de apalancamiento financiero, ¿sí? ¿Qué tan endeudado está? Y las decisiones de desempeño de performance son las de los activos, el asset turnover, y la del margen neto, utilidad sobre ventas. Doctor Andrés, ¿allí hay algún multiplicador de capital? Es que es lo mismo, multiplicador de capital y financial leverage es lo mismo. Ah, ok, listo, doctor Andrés. Esa retención, doctor, ¿cómo se entiende allí ese radio de retención? ¿Cómo lo entiendo allí? Pues entenderlo es fácil, es un porcentaje de las utilidades que se van a repartir a los accionistas. Ah, ok, es de más digamos, utilidades retenidas. Bueno, retention rate es la tasa de retención. Sí. Entonces, si por decir algo, una empresa, Copetrol, va a repartir el 10% de sus dividendos a los accionistas, pues ¿qué pasa con el otro 90%? Ok, uno lo retiene y el otro Lo, digamos, lo lo capitaliza entrega, lo o lo saca entrega. de Ok, la empresa ok, en forma ok. efectiva, claro. Esa medida, doctor Andrés, esa medida de tener el recurso o entregar al accionista, porque el accionista siempre quiere beneficios, en el recorrido, en el historial financiero, eh, es pertinente siempre dejar un porcentaje para seguir capitalizando. Es correcto, ¿cierto? En la vida real hay muchos factores que determinan ese porcentaje. Uno puede ser si el rendimiento que está obteniendo la empresa, digamos, competitivamente, el mercado es muy competido, ¿sí? Y, digamos, no, los inversionistas, digamos, el mercado no está bien desarrollado y el precio, digamos, al que están dispuestos a pagar los accionistas ¿sí? Por comprar y vender acciones es poco, es decir, que es un mercado financiero, digamos, que poco se mueve, pues ahí posiblemente no sería de lo más atractivo ponerse uno a repartir mucho dividendo porque igual pues no va a conseguir un gran beneficio. En Claro. cambio, si lo retiene para poder crecer, para reinvertir, pues ahí eso va a permitir que la empresa aumente su valor. ¿Qué significa que aumente su valor? Pues de que el valor de esas acciones va a aumentar porque van a aumentar las ventas, van a aumentar
las utilidades retenidas, va a aumentar el patrimonio de la empresa y la empresa gana más valor y por tanto el precio de las acciones pues automáticamente también va a subir. Entonces digamos que retener parte de esas utilidades de cada periodo para poder crecer es una buena alternativa. Es una buena alternativa. Ok, Ahora ok. bien, si hay, por ejemplo, en el mercado americano, si hay bastante liquidez en el mercado, hay muchos inversionistas con plata suficiente para comprar y vender acciones, digamos que la economía está en una expansión, pues yo diría, bueno, pues ¿por qué no? Yo le muestro buenos resultados a los inversionistas, ellos van a pagar un precio por encima de, digamos, el valor contable de cada una de las acciones, el valor en libros de cada una de las acciones, y esa diferencia, al menos en los estados financieros norteamericanos, eso es un valor, un mayor valor del capital, ¿sí? Es lo que el inversionista está dispuesto a pagar por encima del valor en libros de cada una de las acciones, porque pues confía en la empresa, en su Ok. desempeño. Doctor Andrés, en una de esas lecturas, en una de las lecturas, hablaba de que era muy importante o era muy tentativo que a veces el recurso para la empresa a través de la financiación que que a través del aporte de nuevos inversores. Eso tiene que ver más porque cuando yo me financio pago unos intereses que pueden llegar a ser más bajos de lo que una accionista me exige. No, no le entendí la pregunta, ¿cómo? O sea, decía la posibilidad de inyectar capital. Uno es Sí. a través de nuevos inversores y el Sí. otro es a través del financiamiento. Y decían que era más ¿Pero qué es financiamiento? ¿Pedirle a terceros? a través de un banco, a través de un Ah, banco. sí, aumentar la deuda. Ujú. Ajá, pero porque el tener la deuda, pues también desde el punto de vista fiscal tiene de alguna manera algún beneficio, ¿cierto? Y que pagaba Sí, unos intereses poquito. Pero sí. que estaban por debajo de lo que un accionista me podía exigir. Porque un accionista me puede, O eso sea, está usted muy lo que fresco. está diciendo es de que la lectura decía que era mejor endeudarse, ¿es lo que me está diciendo? No, digamos, no necesariamente que era, sino que era una posibilidad que en algunas organizaciones se analiza si y hacemos financiamiento a través de banco Sí. o si tenemos un impacto con una inversión propia de accionistas. Ah, ya Entonces, le entendí. No, ya le sí, entendí. Si es mejor financiarse con recursos propios de los accionistas o con deuda de terceros. correcto, correcto, Normalmente, cuando los accionistas ven, ¿sí? que tienen, o mejor dicho, cuando ellos asumen o consideran que van a financiar proyectos de crecimiento de la empresa, aumentando el capital de la empresa, ellos por lo general van a exigir un mayor rendimiento. ¿Sí? ah, ok, Un mayor rendimiento sobre ese capital. ¿Por qué? Porque van a asumir un riesgo, ¿sí? Van a asumir un riesgo y pues eso lo calculan lo que llamamos el rendimiento del mercado, ¿sí? O el rendimiento de esa industria, pues van a exigir mínimo eso, ¿sí? El rendimiento del mercado de la industria a la empresa, pues de la cual ellos son dueños y no estarán dispuestos por menos, ¿sí? Pero es posible conseguir bancos que obviamente si la empresa tiene buenos estados financieros, si tiene ya un mercado establecido, pues le cobra una tasa de interés un poquitico más bajo, podría ser, y de todos modos como tiene el beneficio ese de, bueno, en Colombia es ya una tarifa de VTs establecida que puede reducirse al financiarse con deuda para reducir la base de gravable del impuesto de renta, pues digamos que sí, es llamativo, sobre todo si no son empresas tan grandes, ¿no? Porque ya las que son enormes, ese límite de poder descontar, pues viene siendo muy, muy pequeñito, entonces no sería tan llamativo, pero para las empresas medianas sí. ah, bueno, Sí. muchas gracias, doctor. Bueno, ok. Bueno, entonces seguimos. However, is not common. But if you're given these values in the exam,
You can use them to quickly calculate the sustainable growth rate. In essence, remember all three of these expressions for the sustainable growth rate, so depending on what the parameters are that you're given in the exam, you can quickly make the calculation. The Pratt model is also often used by analysts to determine the drivers of growth for a company. Let's see how this works. Companies A and B are competitors in the same industry, and investors like to compare them because historically they have comparable growth rates. Given selected information from their latest financial statements, perform a Pratt analysis and comment on their key drivers of growth. Pause the video now and work out your answer. And we're back. Let's first calculate the profit margin, asset turnover, retention ratio, and financial leverage of the two companies. If we multiply all these ratios, their sustainable growth rates are quite close at 3.8%. However, it seems that Company A's growth is comparatively driven more by financing factors. Its retention and leverage ratios are much higher than Company B. Company B's growth, on the other hand, is driven more by its performance. Its return on assets is 5% compared to 0.8% for Company A. You're watching an excerpt from our comprehensive animation. Bueno, ¿cómo le pareció? Estaban comparando los indicadores de crecimiento de dos compañías, ¿no? Sí, no logré el de entender, la doctor, empresa A al y el de la final empresa cuando B, correcto. hablaba de... Sí, pero no logré entender al final que él decía que la forma de diversificar el crecimiento de No, las es lo que empresas. decía es que aunque el Sustainable Growth Rate les daba 3,8% en ambos, en uno se debía a decisiones de financiamiento y a la otra a decisiones de desempeño. ¿Sí lo veo? Ok. Doctor, una pregunta, escúcheme. En una de esas lecturas había un tema en el cual me generó pues una inquietud y quisiera que usted me pueda ayudar. Hablando sobre todo de las corporaciones. Sí. Ellos hablaban de un tema, doctor, en donde decía que la relación entre la administración y la propiedad. Digamos, la separación entre la propiedad y el control. ¿Cómo Ok. lo entiende uno ahí, doctor? Bueno, lo que pasa es que eso es más que todo como en Estados Unidos, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, los dueños, ¿sí? Que si eso tiene, pero eso es más como de tipo legal, ¿sí? Okay. Para nosotros que estamos mirando en la parte financiera, eso realmente, digamos, si esa es para la ley americana, no nos afecta tanto. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a ver la empresa. Ya le dije que era Walt Disney, ¿no? Walt Disney Company. Sí. Bueno, aquí lo tenemos. Estos son datos reales del 2025. Están en millones de dólares, ¿sí? Entonces ahí tenemos la utilidad neta, lo vemos ahí en 12.404, gastos financieros netos 1.107, impuestos 1.428, ¿sí? Y ¿cómo calculamos el beneficio operativo? Pues simplemente a la utilidad neta, pues le restamos los gastos financieros netos y los impuestos, ¿cierto? Perdón, le sumamos, qué pena, porque es beneficio operativo, qué pena. ¿Sí? A la utilidad neta le sumamos gastos financieros y los impuestos, ¿sí? Eso nos da el beneficio operativo. A ese beneficio operativo, ahora sí le quitamos los impuestos y nos da el UODI. UODI es utilidad operativa después de impuestos, que en inglés lo llamamos NOPAT, Net Operating Profits After Taxes. ¿Eso qué es o qué significa? Pues que a la utilidad operativa o beneficio operativo le restamos, ¿sí?, los impuestos, el pago de impuestos, y nos da ese
digamos, esa utilidad que va a estar disponible ¿para qué? Pues para las diferentes cosas. Pueden ser para pagar dividendos, pueden ser para financiar el crecimiento de la empresa, para pagar los intereses o el capital adeudado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego a esa utilidad operativa, WODI o NOPAT, utilidad operativa después del pago de impuestos, le sumamos los gastos no desembolsables. ¿Qué son gastos no desembolsables? ¿Qué cree usted que son gastos no desembolsables? Pues me imagino que hacen referencia a estas partidas que le llaman virtuales, como la depreciación, amortizaciones o Exacto, depreciación, ¿cierto? Que son partidas que no generan un dinero, una salida real de flujo de caja, pero sí se registran. exacto, Ok, correcto. Gastos de amortizaciones y gastos de depreciación son una disminución del valor de los activos, pero si no se hace efectivo la venta del activo, pues eso solamente en términos contables, en verdad no ha salido esa plata de la empresa. correcto. ¿Sí? Entonces, por eso luego se lo sumamos, ¿sí? Y ahora entonces decimos, bueno, ¿cuál fue el flujo de caja bruto? Bueno, en este caso fue 15.036. Excelente. Ese es el bruto. Pero si a eso luego le sumamos el CAPEX, ¿se acuerda qué es el CAPEX? El capital, es el capital, ¿cierto? Gastos de capital, capital expenditures, gastos de capital. Sí, ok. Uh-huh. Entonces, todo lo que se destinó para aumentar el capital. Eso significa gastos de capital. Son esas inversiones que hace la empresa para generar proyectos, inversiones que más adelante pues le van a generar mayores ingresos. Esos son los famosos CAPEX, que se diferencian de los otros expenditures que se llaman como. Esos son como necesidades operativas, algo así, esa no necesidades, las necesidades para operar, necesidad operativa de fondos, más o menos. Exacto, exacto. Uh-huh. O sea, Doctor, lo que tiene que ver con gastos operativos, ese es el otro tipo de gastos, ¿sí? Pues hay gastos de no, capital y gastos operativos y generales y administrativos. ¿Sí? El otro tipo de gastos, pues según ese criterio. claro. Bueno, y también tenemos unas necesidades operativas de fondos. Esas son las NOF, necesidades operativas de fondos, que en inglés se llama Capital Requirements, ¿sí? O requerimientos de capital de Capital. trabajo. Ok. Uh-huh. En este caso, pues se calculó como la diferencia entre las necesidades operativas del 2025 menos la del año anterior, ¿sí? Ok. Porque yo estoy calculando, ese triangulito significa la variación, ¿sí? Variación de las necesidades operativas de fondos, pues va a ser obviamente la diferencia entre las necesidades operativas de fondos del año actual, pues en este caso es 2025, menos la del año anterior, ¿sí? Pero vemos que en este caso las necesidades operativas de fondos son negativas, ¿sí? Entonces, por eso la variación fue con signo negativo de 1.487, ¿sí? Millones de dólares. El doctor, esa parte que habla aquí es muy claro, ¿cierto? Como usted me está explicando. Cuando hablamos de la necesidad operativa de fondos, estamos hablando de gastos, ¿cierto? De uso de recursos, ¿cierto? ¿Qué son necesidades operativas de fondos? Pues digamos, lo que yo necesito ejecutar para poder cumplir con mi objeto financiero, No, ¿no? no, no, Necesidades operativas de fondos. Pero son ejecuciones de gastos, ¿cierto? no. Ah, no, doctor, Se llama entonces, así, pero no. Véalo más bien por requerimientos de capital de trabajo. requerimientos de capital de trabajo. Pero yo tenía un requerimiento, doctor Andrés, de capital. No estaría, cuando yo hablo de capital de trabajo, no más hago referencia al recurso que requiero Tiene que para ver poder tiene que ver con corto plazo, Néstor. Tiene que ver con corto plazo. con liquidez. Correcto. Entonces son esos requerimientos de capital para poder operar, sobre todo en esos momentos en que ocurren cosas inesperadas, sobre todo, ¿sí? Hay dos tipos de Ah, capital de trabajo. El que digamos es el que se financia en forma continua y constante
con esa diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, ¿se acuerda? Sí, señor. Que es el capital neto de trabajo. ¿Mm? Se le- Ese Ok, diríamos que es el capital de trabajo corriente. ¿Mm? ya, Y ya. la diferencia entre los recursos que se tenían en activos fijos, ¿sí? O digamos, la diferencia entre el capital permanente, ¿sí? Y y a eso le resto lo que yo necesitaba, o mis valores, perdón, dentro del balance general de activos fijos, ¿sí? Y de pasivos a largo plazo, que son mis fuentes de financiamiento para inversiones de largo plazo, ese excedente, ¿sí? De capital permanente menos esas dos cuentas, eso es lo que me sirve para financiar parte de ese capital de trabajo fluctuante o cambiante o dinámico, Doctor ¿sí? Andrés, hágame un favor. Digamos, eso es muy claro como usted me orienta, pero Sí. me surge una inquietud. Tenemos el CAPEX, que son los gastos de capital, ¿cierto? Sí, Y tenemos la necesidad operativa de fondos, que ya usted sí. me dice claramente que tiene más con el flujo de caja que lo corriente, ¿cierto? Ajá. Con lo que me genera y que lo que es a corto plazo. Pero entonces, ¿no habría como un símil entre esos gastos de capital y ese no? No, no. Ojo lo siguiente, ¿cómo se calcula necesidades operativas de fondo o capital de trabajo requerido? Es simplemente con cuatro cuentas. Aquí lo tengo. Este primer valor corresponde a los inventarios, ¿sí? Inventarios más cuentas por cobrar, ¿sí? A los clientes, de lo que yo digamos, le di a crédito a mis clientes, menos el valor de las cuentas por pagar a proveedores, más mi flujo de caja operativo mínimo, ¿sí? Eso se llama en inglés Operating Minimum Cash, ¿sí? O sea, el mínimo de capital o de efectivo, perdón, que se requiere para poder operar. ¿Mm? Entonces, al sumar en cuenta, hacer esas sumas y restas de esas cuatro cuentas, entonces yo puedo conocer cuál es mi capital de trabajo requerido, ¿sí? Sí. ¿Por qué son esas cuentas? Porque esas son las cuentas que realmente le están representando o están representando la operación de la empresa. Mire que son cuentas por cobrar, que eso se va a convertir en efectivo, entre más rápido mejor. Cuentas por pagar, es ese crédito que me dan mis clientes a mí, porque mis proveedores, perdón, mis clientes no, mis proveedores, porque ellos me entregan el insumo y me dan un plazo para yo pagarles, ¿sí? Entonces es una especie como de financiamiento que me están dando a mí mis proveedores. En cambio, cuentas por pagar a clientes es el financiamiento que yo le doy a mis clientes, ¿sí? Claro, ¿Cuándo me beneficio más? Pues cuando sea, cuando sea más largo el periodo en que mis proveedores me dan a mí de plazo para yo pagarles que el que yo otorgo a mis clientes. Ahí pues yo salgo ganando como empresa. claro, ya en este no, ya con lo que usted me aclara, porque básicamente es lo que se vuelve líquido más rápido, ¿no? El inventario, esas Sí, cuentas por cobrar, sí, dependiendo, ¿no, doctor? Porque a veces también hay un riesgo en esas cuentas y eso también lo voy afectando con los pagos que hago de manera también inmediata con proveedores y es muy claro, es muy claro. Y, y doctor, ese gastos de capital ajá. no tendrían que ver también con el manejo de mis activos, el manejo de mis bienes o con el mantenimiento de mis equipos. No tendría que ver con eso o con algunos gastos en que yo incurro para la adquisición de activos fijos. Sí, 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 claro, si tienen que ver con adquirir equipo, maquinaria para La generar más operatividad. recursos a la empresa en un futuro, claro, eso es CAPEX. Ok, ok. Ahí no tendría yo nada que ver con otro tipo de gastos, como por ejemplo, digamos, aquí solamente va esta operatividad, ¿cierto? Operacionales. No, CAPEX no. No, en esta estructura, en la estructura de flujo de caja libre.
Pues tiene que ver realmente lo que el flujo de caja libre lo que me va a mostrar son las entradas reales, ¿sí? Y salidas reales de efectivo. Eso es lo que realmente muestra el flujo de caja libre. Ok, entonces, doctor, cuando uno habla de gastos de administración, gastos de ventas, otros gastos, eso está en curso en alguna partida de la de aquí, ¿cierto? No tiene que aparecer uno gastos de administración separados, de ventas, no. Los vinculo aquí en alguna de estas casillas. Claro, en gastos no desembolsables, eso lo acabamos de mencionar. Ahí dice, Ah, mire, bueno, pero gastos ese no gasto, desembolsables no representan una salida real de dinero de la caja, como gastos de depreciación y gastos de amortización. claro, no, doctor, perfecto, lo entiendo muy bien allí, me lo aclara usted muy bien, pero me refiero, por ejemplo, cuando usted me habla de flujo de caja, pues liquidez de la entrada y salida del recurso, ahí yo tendría que entrar, es que uno tiene la costumbre, doctor Andrés, del manejo, cuando le hablan de gastos operacionales, uno dice operacionales, pero se incluye el gasto de administración, el gasto de ventas, por ejemplo, el gasto de administración de lo que se le paga al vendedor, perdón, al contador o al revisor, y el gasto de Eso ventas. depende del tipo de empresa, porque Ok, si es una claro. empresa como Disney, pues es una prestación de servicios. Si es una empresa comercializadora, Ok. ahí sí ya es como usted lo Ok. menciona. Pero ¿en dónde los incluiría ahí, doctor Andrés? Si yo digo gastos de administración tanto y gastos de venta tanto, ¿en cuál de estos ítems iría ese gasto? No, no En va. el, No, no va. ok, porque esos no son de la operatividad propia del objeto social del negocio, me imagino. Exacto, Ok, exacto. ok. Muy claro, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, ya teníamos, porque hemos sumado esas 4 cuenticas, calculamos las necesidades operativas de Señor. fondos o capital de trabajo requerido. El activo fijo, pues tomamos ese valor de los estados financieros de Disney, que en este caso es 39.095, ¿sí? Millones de dólares. El capital invertido es simplemente la sumatoria de esas necesidades operativas de fondo más el activo fijo, ¿sí? Ok. Eso me da el capital invertido, que pues en este caso da un valor un poco menor porque pues las necesidades operativas de fondo son negativas. Mira que esas necesidades operativas de fondo negativo parece algo bueno, o digamos es algo bueno, pero ahorita vamos a ver cómo está el endeudamiento. Aquí viene, endeudamiento. Fíjese que el capital invertido son 37.158 y la deuda son 45.420. La supera. Está alto, ¿no? Sí, señor. Correcto. Bueno, el capital propio es el mismo patrimonio. En este caso son 114.600 millones de dólares. Y el apalancamiento financiero es la razón la razón entre la deuda y el capital propio. ¿Sí? Es el Sí, ya está apalancamiento formulado. financiero. Ya está formulado, ¿no? Sí, eso ya estaba formulado. Correcto. El año pasado estaba en 49,18 y este año bajó a 39,63%. O sea que disminuyó apalancamiento financiero. ¿Usted considera que eso es bueno o malo y por qué? No, pues que disminuye el apalancamiento financiero, pues es una forma de expresar que yo ya estoy cumpliendo con una obligación y que ya tengo menos deuda. Correcto, o sea que no estoy tan endeudado. Eso es lo que está Claro, mostrando, ¿no? tengo capacidad para cumplirla, ¿no? Exacto. Estoy menos endeudado, lo cual es muy bueno, Señor, claro que sí. Muy porque claro el pago. está financiando su operación con, eh, con recursos de la Perfecto. empresa. Pero también puede ser cuando aparece una deuda, doctor Andrés, también puede ser que yo la tenga con un tercero, ¿no? Por eso, la deuda son recursos que se elevan a terceros, sí, claro. Ok, Digamos listo, que el apalancamiento. aquí no pareciera que fuera tan terrible la cosa, pero a ver más adelante que ese endeudamiento de casi un 40%, pues sí va a influir, Es en los exacto. resultados. ¿Mm? Bueno, mire lo siguiente, sobre todo para crecer. Mira aquí el patrimonio, está en 114.600, mientras que la Correcto. deuda está en 45.420.
Este porcentaje, que aparece ahí un símbolo de porcentaje, es exactamente qué o cómo se calculó. Pues al valor, ¿sí?, del patrimonio, yo lo divido entre la sumatoria de qué, de C29 hasta C30, ¿sí? O sea, la sumatoria de los dos. Quiero saber cuál es la participación de mi patrimonio respecto a la sumatoria de los dos, ¿sí? Ah, claro, pero igual, sí, ok. ¿Sí? Que eso significa que el 71,62% de financiamiento proviene del patrimonio, mientras que el 28,38% proviene de deuda. Ok. ¿Sí? O sea, le debo a los accionistas. Ese es el... Correcto. Vamos a suponer, porque ahí está establecido, qué pena, que ¿no? el rendimiento mínimo exigido por los accionistas, ¿sí?, a esos recursos que ellos tienen es del 10%. Eso es algo bastante normal, que sea superior al de la deuda. Eso es algo bastante normal y coherente. En este caso es del 10%, sí, efectivo anual, y el de la deuda es del 8% efectivo anual. Doctor, cuando usted dice, ahí estamos hablando del 10% y el 8%, ¿cierto? Sí, sí. Tenemos una deuda del 28%, del 45% y el 20 es el 28%, ¿cierto? Cuando usted dice, doctor, que es menor, que es mayor que la deuda, no lo logro captar. Sí, el rendimiento exigido por los accionistas a los recursos, ¿sí?, de su patrimonio, del patrimonio de la empresa, es del 10%. El rendimiento exigido por los accionistas dueños de la empresa es del 10%, ¿sí?, para poder financiar el crecimiento de la empresa. Mientras Ok, que si se endeuda, el costo, ¿sí?, ya sería del 8%. O si lo quiere entender en términos de costos, el costo, ¿sí?, para la empresa de financiarse con recursos de la propia empresa es del 10%, mientras que si es con recursos de terceros es del 8%. ok, ok. Y en ese caso, doctor, podría decir uno que es más tentativo o que es más razonable financieramente acudir a un endeudamiento con el 8. Sí, sí, claro. Ok, Así es, ok. así es. Ujú. Y bueno, ya yo le expliqué cómo o por qué es la razón de que ese rendimiento o ese costo de financiarse con el patrimonio de la empresa es más elevado que pidiéndole a terceros, ¿no? Eso la comenté ahorita, Sí, ¿cierto? señor, sí, 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 sí. Ok. Bueno, ahora el porcentaje de escudo fiscal. ¿Eso es qué? El escudo fiscal es simplemente, Como la renta, ¿o qué más o menos? exacto, la tasa de impuestos. Ok, Es la tasa de impuestos. Aquí en el sistema, aquí pues en la plantilla lo calculó como la razón entre C9 y C8. O sea, pero em, eso es sobre la utilidad, ¿no? correcto, impuestos, ¿sí? La tasa, el valor de los impuestos que hay que pagar es Por el 30 y dividido tanto. entre el beneficio operativo, correcto. Ok, tenía el Eso me da el porcentaje. 35%. Ujú. Tan real como la renta en Colombia, ¿no? Sí, es bastante parecido. Mm. Bueno, y ahora la ponderación. Pues la ponderación fue simplemente, usted sabe el cálculo del WACC, ¿no? Es multiplicar, en este caso, el costo, ¿sí?, el costo del patrimonio por uno menos el escudo fiscal, pero pues como no hay un escudo fiscal, no hay, ¿sí? Dice ahí multiplicado por uno menos F29, pero pues ahí no hay ningún valor, obviamente, porque no hay ningún beneficio fiscal, y eso multiplicado por el costo, ¿sí?, el porcentaje, perdón, la participación del patrimonio, que es del 71,62%, y pues eso nos da, esa multiplicación nos da 7,16%, que sería la ponderación, ¿sí?, o la multiplicación de este porcentaje de participación por el costo, ¿m? Ok, 7,16%, mientras que el de la deuda es del 1,48%. ¿Por qué? Porque a la participación que es más baja, que es del 28,38%, lo multiplico por 1 menos, ¿sí?, 1 menos este escudo fiscal, el 35%, y eso lo multiplico por el costo de la deuda, que es del 8%. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Y pues por eso nos da una ponderación pues más baja, ¿no? 1,48%. Y al yo sumar las dos ponderaciones, la del patrimonio más el de la deuda,
pues me da el WACC, ¿sí? El costo promedio ponderado de capital, que en este caso es del 8,64%. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bueno, ahora veamos el crecimiento sostenible. Ok. Entonces, la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Qué rentabilidad sobre el patrimonio? Es el mismo ROE, ¿cierto? O sea, se coge la utilidad neta y se divide entre el valor del patrimonio, ¿cierto? Eso nos da, en este caso, 10,82%. Luego, él ya tenía esta fórmula de cálculo de la tasa de reinversión o retención, que ¿cómo se calculó? Se calculó C13 más C14 menos C11 menos la variación o la diferencia entre C23 menos D23 y todo eso dividido entre C15. ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Sí? Bueno, primero que todo, ¿qué es la tasa de reinversión o de retención? Que lo acabamos de ver ahorita en los videos. Néstor, Qué Néstor. pena. Sí, doctor, qué pena. Uh-huh. Es que me tenía bloqueado ese porcentaje que yo le tengo para pagar a los dividendos. No, esa es la tasa que yo voy a retener de las utilidades para reinvertirlas en la empresa. Ah, ok, ok, sí, sí, ya, correcto, correcto. La retengo y la dejo en la empresa para capitalizar, pues decirlo de alguna forma. Y la Sí, otra, ok, y lo otro sí es lo que le entrego al accionista. O sea, doctor Andrés, o sea que correcto. la tendencia es que yo como inversionista siempre voy a exigir una tasa, ¿no? Para el dueño de empresa, él siempre va a querer crecer, pero un accionista siempre quiere rendimiento. Ah, Y sí, claro. claro, Claro, ahí toca jugar a ver qué es más rentable para la empresa. Si ok. distribuir dividendos para animar a los inversionistas a que paguen más por el valor de las acciones que lo que hay en libros, o si ese mercado pues no fluye mucho, no hay mucho movimiento, pues entonces utilizar una mayor cantidad de los recursos para financiar el crecimiento de la empresa y generación de mayor valor. Doctor Alex, pero todo esto también está amarrado a un marco legal, ¿cierto? Regulatorio, en un tema estatutario y demás. Claro, eso debe estar dentro de pues, los objetivos, ¿sí? Y el plan estratégico de la empresa a mediano y largo plazo, sí, claro. Señor. Sí, claro. Bueno, y luego entonces tenemos la tasa de crecimiento sostenible, que simplemente, o aquí simplemente multiplicó la rentabilidad del patrimonio por la tasa de retención, que es lo mismo que vimos en el video. En este caso es del 0,91%. ¿Sí? Ok, Bueno, permíteme un momentico, por favor. Ya vengo. señor. Señor. Néstor, es que mi perrito estaba pidiendo que tenía que salir.
Tocó ir a abrirle. Tranquilo. Bueno, entonces ya vimos entonces que el Sustainable Growth Rate da 0,91%, haciéndolo por este lado, ¿no? Si lo hacemos por el modelo Pratt, ¿sabe qué? Nos da exactamente lo mismo. Ya. 0,91%. ¿Qué se multiplicó? El profit margin o margen neto, que es del 12,56%, o sea, utilidad neta sobre ventas. El retention rate o la tasa de retención, que es el mismo 8,42%. El asset turnover o rendimiento sobre los activos del 2,66, pero no por ciento, o sea, es un número. ¿Sí? Doctor Andrés, o de rotación. ¿Es rotación o rendimiento? Ah, verdad. Rendimiento, perdón. Ok. O sea, es ventas sobre total de activos. Ok. Ventas sobre total de activos. Bueno. Y total leverage, apalancamiento, ¿sí? Es 32%. Al multiplicar esos 4 factores que aquí los está multiplicando, mire que nos da exactamente 0,91%. Señor. O sea que el modelo de crecimiento sostenible y el modelo Pratt, ambos, pues nos están dando igual. ¿Cuál es la gran ventaja? Que con el Pratt yo puedo ver exactamente a qué se debe el que yo obtenga ese 0,91%. ¿Qué es lo que está jalonando más o lo que más está ayudando a obtener ese sustainable growth del 0,91%? Esto, ¿sí? El rendimiento sobre el activo es bastante bueno, es del 2,66. O sea que mis activos se están utilizando en forma apropiada para generar pues, rendimiento, ¿cierto? Algo también bueno es que mi apalancamiento no está muy alto, es del 32%. Ese apalancamiento, doctor Andrés, de Ajá. acuerdo pues a la experticia suya y en las empresas que a veces uno en el sector, sobre todo en el sector financiero, cuando uno solicita trámites y pide la información financiera y demás, el banco siempre esgrime que un endeudamiento que esté por encima del 70% es una alerta, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, porque está muy apalancada. Y si la empresa tiene como política, que eso casi siempre pasa en las pymes, que están financiando su operación con recursos de terceros, en el momento en que se suban las tasas de interés o tenga que pedir más plata prestada, se va a quedar ilíquida. Es un gran riesgo. Correcto. Bueno. La tasa de retención, pues está un poco bajita, debería ser un poco más alta. Eso es lo que le iba a preguntar. Pero igual esa tasa de retención, doctor Andrés, debe analizarse muy bien a nivel de interno del gobierno corporativo, ¿cierto? Porque uno podría pensar que si yo dejé 8 puntos tanto de retención y entregué dividendos, pues voy a quedar con un capital, pues, como menor para poderlo llevar a la empresa, ¿cierto? Es Y correcto, es correcto. Ojo con lo siguiente, lo que dice el modelo crecimiento sostenible parte de unos supuestos, y es que es la tasa a la cual la empresa puede crecer con facilidad, o sea, sin tener que aumentar, creo que en el video lo decía, sin tener que endeudarse, ¿sí? Ni tener que financiarse con recursos de los accionistas, aumentar el patrimonio de la empresa, ¿sí? Sino con su operación, digamos, que diaria y común y corriente. Correcto. Eso es lo que dice allí. Hay veces, ¿sí? En que, por ejemplo, el gerente general, el CEO, dice, vamos a crecer, vamos a crecer una tasa casi siempre mayor, ¿sí? A la que financieramente puede crecer la empresa. Y ahí es donde entonces toca mirar a ver cómo va a ser el director financiero para lograr aumentar
o crecer a una tasa superior a lo que la empresa actualmente está en posibilidad de crecer, en forma, pues, holgada, podríamos decirlo. Correcto. ¿Mm? Pues a todo esto, doctor Andrés, en el momento de enviar el trabajo, con todas estas orientaciones y el análisis que ya se haga, tendríamos que darle respuesta, digamos, en el Estado nos pide está la tasa de crecimiento, activos adicionales netos, crecimiento interno, y a todo eso le hacemos le hago la interpretación, ¿cierto? Sí, sí. Ok, le hago la interpretación pertinente y ok, bien, bien, muy agradable la dinámica, doctor Andrés. Ah, bueno, ok, con gusto. Ahorita vamos a ver el crecimiento interno, ¿sí? Entonces, tenemos un ROA, ¿sí? Del 33,38%. ¿Cómo se calculó? Aquí tenemos la fórmula, pues ya estaba ahí formulada, ¿m? Que era el margen neto, ¿sí? Multiplicado por el rendimiento sobre los activos, ¿sí? Listo. Me da entonces 33,38% y a eso luego lo multiplicamos por el RR. ¿Qué es el RR? La tasa De de, retención. de retención, tasa de Ujú. retención. Sí, lo que pasa es que no Ya, está. ya, sí, ahí está, doctor, ahí está. Ajá. Tasa de Rate retención. of retention o retention rate, más bien. La tasa de retención. Es el famoso, en este caso, 8,42%. Entonces, cuando yo multiplico esta tasa de retención por el ROA, ¿sí? Que el ROA no es igual al ROE. Por eso es que ROE, rentabilidad sobre el patrimonio, por tasa de retención me da 0,91%. Pero ROA por tasa de retención me da 2,81%. ¿Sí? Y esto se llama el Internal Growth Rate, o sea, tasa de crecimiento interno. Mire que la tasa de crecimiento interno me está dando 2,81%, mientras que el Sustainable Growth Rate, ¿sí? O tasa de crecimiento sostenible me está dando menor, me está a 0,91%, ¿sí? Y eso, aquí está la explicación de posibles causas de esto. Esto no es algo normal, no es algo bueno, Ya, pero ya. entonces ahí dice por qué está produciéndose. Doctor, Ahorita la... ¿Ah? doctor, esa tasa, esa, esa IGR, ¿cómo es que me expresó que era? Indicado, Internal Growth Rate. una tasa de rendimiento interno o de crecimiento Exacto, interno. O exacto. esa tiene alguna referencia con la TIR? No, ¿O no? No, ¿cierto? La otra es una no, tasa interna de retorno, ¿no? exacto. Ok, Este es ok. de crecimiento, no de Sí, señor. rendimiento. Ok. Bueno, entonces dice allí en este cuadrito, debido a que el Sustainable Growth Rate o la tasa de rendimiento, de crecimiento sostenido, agrega apalancamiento financiero, ¿sí? Ya sabemos que el apalancamiento financiero es la proporción que hay entre la deuda respecto al patrimonio, ¿sí? El apalancamiento financiero, a la ecuación, ¿sí? A la sumatoria, generalmente supera el índice, el Internal Rate of Return, o la tasa de crecimiento interno. Si sus cálculos muestran, como está sucediendo en este caso, que el IGR es superior al SGR, significa que se está produciendo una de las siguientes condiciones extremas. Uno, o posible causa, apalancamiento financiero negativo, ¿sí? El costo de la deuda de la empresa supera el rendimiento que genera sobre sus activos, lo que significa que puede tomar deuda, ¿sí? Destruye valor en lugar de mejorar el crecimiento. Yo le Bien, pregunto, ¿el apalancamiento financiero está dando positivo o negativo? el apalancamiento financiero, lo Aquí está, mío, mira. es positivo, ¿no? Punto Exacto, 30, ¿no? es del 32%. Ah, es positivo. El doctor Andrés, ¿cómo? Mire que todo este tema que usted me orienta, que me lleva muy claramente, y las Sí. lecturas
la gran mayoría de ellos hablan, digamos, siempre comprometen como la gestión de riesgo, ¿no? Como el gestor financiero o el directivo debe atender mucho la gestión del riesgo y le Sí, apunta mucho a este tipo de escenarios. Este sí, tipo de escenarios, doctor Andrés, son típicos de las empresas porque muchas veces uno observa que hay unas entidades con unos estados financieros robustos, los ve uno con muy buenas estructuras, muy bien presentados, y en el mm, fondo realmente no tienen esa solvencia. mm. Eso, eso es bastante Eso, complejo a veces determinarlo, ¿no? eso es normal, por eso es que usted está haciendo la maestría, porque a simple vista, una persona que no conozca de esto, pues de pronto cree que la empresa está yendo muy bien y que sus perspectivas de crecimiento son muy buenas, pero realmente no, Ok. realmente no. Ujú. Eso es correcto. Ahora veamos esta posible otra causa. Dos. Perdón, Pa- doctor Andrés, Ajá. discúlpeme, es que si no la aprovecha usted. Doctor Andrés, veo también que en todas las lecturas habla mucho del retorno por los activos. Si yo tengo un activo y compro el activo y yo espero espero que él me retorne a mí en el tiempo, ¿hay alguna forma más expedita de medirlo? Yo compré un activo que me costó un vehículo, que me costó una máquina, 100 millones. ¿Hay alguna forma de yo medir expedita eso? Más fácil que a través de toda esta formulación. Pues lo que pasa es que una cosa podría ser específicamente, por ejemplo, es una maquinaria o un carro, cuánto realmente beneficio me está generando, pero beneficio medido en términos de qué, ¿sí? De Claro, eficiencia, de ahorro de claro, energía, total, ¿sí? total, porque yo también podría pensar, doctor Andrés, y ahora que me ilustra usted con toda esta información, yo también asesoro de empresas del sector ESAL, y hay unas inversiones muy fuertes en estas empresas, sobre todo con maquinaria, le hablo de una empresa en particular, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, hay unas inversiones muy fuertes en esta maquinaria, pero Sí. el gran beneficio que se tiene con estas máquinas es social, hacia la comunidad Oh, como tal. ok. Entonces no, obviamente también me surge una duda porque ahora que usted mencionaba estos gastos, los gastos aquellos que están plasmados pero no son plata efectiva, lo Sí. ideal es que uno ese recurso lo vaya reservando, ¿cierto? Es decir, si la depreciación calculada me dio 2 millones en el mes, pues lo ideal es que yo eso lo provea como un recurso a futuro, ¿cierto? Lo vaya como reservando para que el día de mañana, cuando la vida útil se cumpla, yo pueda cambiar el activo. Eso es una posibilidad, ¿cierto? Sí, digamos, en términos contables lo que va haciendo la empresa es que va, a medida que va depreciando, ¿sí? El valor de un activo, puede ser entonces, no sé, una maquinaria, también va generando una reserva, ¿sí? Que eso es Correcto, correcto. una cuenta del patrimonio para que cuando deba cambiar, ¿sí? Esa maquinaria, actualizar esa maquinaria, pues cuente con los recursos para hacerlo. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Y segundo, pago de dividendos agresivos. La empresa puede tener una política de dividendos inestable que distorsiona los supuestos de la tasa de retención utilizados en las fórmulas estándar de SGR versus IGR. ¿Usted le parece que ese pago de dividendos sí es realmente agresivo o no? ¿Dónde está? A ver. Esta. El 8, pues a mí no me parece agresivo, doctor Andrés. No, no. Claro que es que pero profesor, perdóneme, este 8,42 no es dividendo, ¿no? Esa es la tasa de retención para quedar en la empresa, ¿cierto? Para Correcto, capitalizar. correcto, esa es la tasa de, perdón, esa es la tasa de retención y la tasa de pago de dividendos es de cuánto. La tasa de pago de dividendos, ¿dónde está? A ver, Es la ¿dónde diferencia, está? sí es la diferencia. A ver. Entre los dos suman 100%. Ya, 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 ya.
No, pues a mí me parece, doctor Andrés, pues eso también depende de los criterios de los accionistas, ¿cierto? Pero Porque un sí, parece accionista, que sí es agresivo, ¿no? sí, sí, a mí me parece que es como bastante alto, bastante Ajá, elevado. Y ajá. de alguna manera, un porcentaje elevado para dividendos muy elevado me estaría quitando una posibilidad de generar un recurso interno, ¿no? Exacto, le está quitando capital para poder reinvertir, es correcto. O sea que esa es la más probable causa de por qué Claro. ese IGR pues está dando superior al SGR. Ujú, es correcto. Y una tercera causa puede ser estrategia de desapalancamiento. La empresa está pagando activamente la deuda, reduciendo su índice de apalancamiento drásticamente, lo que suprime temporalmente el techo de crecimiento sostenible en comparación con la retención operativa pura. ¿Eso Ya. cree usted que aplica un poquito en este caso o no? Eh, dice que su índice de apalancamiento drástico. Pues yo pienso que sí, doctor Andrés. Sí, ahora en la Sí. pregunta o en la explicación que usted me daba, había un crecimiento, cuando vimos el crecimiento, era la deuda del 28, ¿cierto? Ahora que vimos, en más abajo, doctor Andrés, perdón, una que decía el 28, a ver, una que decía deuda 28 punto algo. ¿Estamos Ah, haciendo referencia a esta, doctor Andrés? esto, ¿cierto? Eso, sí, 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 sí. Correcto. Estos dos. Sí, o sea, claro, fíjese, doctora, como usted me explicaba ahora, es deuda, uno diría que es considerable y se está haciendo riguroso con esa deuda y se está pagando la deuda, Exacto. eh, pero se podría replantear, ¿cierto? Es decir, yo puedo replantear de alguna manera financieramente, buscar la opción de que sí pueda cumplir, pero no a esa velocidad que tengo para que te dé un recurso adicional. Sí, digamos, él está tomando recursos, ¿sí? De eso que destina para su crecimiento, ¿sí? O tasa de retención, está usando una parte para reducir su fuente de financiamiento, que no sea de terceros, sino que sea con recursos propios de la empresa. Entonces, por eso Correcto. pasó del 49,18% al 39,63%. Sí, Esa es señor. otra posible causa, ¿sí? Es cierto. Que a simple vista uno diría es bueno, ¿no? Pero se compromete tu de caja, ¿cierto? Exacto, exacto, es correcto. Y bueno, ya lo demás sería el análisis de los inductores de Sí, valor. qué bueno, doctora. No, me gustó mucho, doctora Andrés, le agradezco mucho porque me aclara, ya quedo mucho más con estas inquietudes que tenía. Yo tenía Ujú. aquí, doctora Andrés, una par de preguntas así, pues que son muy de nutrirme de su saber. Mm, había una parte que tal vez la lectura, pues me extendí un poquito en algunas, y había una parte de un texto que decía algo así, doctora Andrés. Dice que había que considerar muy bien en términos corporativos y acuñaban esta frase: hacer el bien o maximizar el valor y hacerle el bien, dando a entender que a veces nos enfocamos mucho en lo financiero, pero algunas prácticas de tipo financiero no son las más, como las más éticas. Y Sí, me gustó mucho esa apreciación, doctora, me gustó mucho por el tema de la gestión financiera. sí, sí, es Mm, cierto, es cierto. a ver, el otro proyecto que tenía acá. Bueno, igual no, ¿verdad? Acá yo saqué un par de notas de la lectura donde decía, el accionista quiere ser lo más rico posible y creería que cualquiera lo quiere como accionista. Mm, mire, doctor Andrés, esta, digamos, que usted que tiene ya con esto, pues ya yo cerraría mis inquietudes. Me gustó mucho esta de la lectura. Dice, pedir prestado para gastar hoy o invertir para gastar después. Mm, Lo pone a pensar, ¿no? Lo deja pensando a claro, uno. claro, Me gusta mucho la dinámica, doctor Andrés. Usted es una persona muy clara. Le agradezco su referencia y no, doctor Andrés, ya creo que con esto ya quedo muy contento bueno, y ir madurando y organizando y quitando los valores y darle la interpretación. Para la entrega de la evidencia, doctor Andrés, debo entregar la plantilla misma, ¿cierto? Ya con sí, todos los datos
y correcto. hacerle el informe, digamos, la explicación sobre el análisis de las cifras, ¿cierto? Sí, en un Word. ¿Sí? Ah, el Word, ok, la plantilla así como hay, ¿cierto? Y en Sí, el Word, o si quiere, le agrega otro hojita, ¿sí? Ahí mismo en el archivo Excel, lo convierte en texto, ¿sí? Las celdas me las llena de ok, texto y también. ok. Ah, bueno, doctor Andrés, perfecto, perfecto. No, doctor Andrés, le agradezco mucho yo la claridad, el nutrirme, el aprender de usted y espero responder de la misma forma, doctor Andrés, en la evaluación. Ya con esto quedo muy tranquilo. Le agradezco mucho su tiempo, su Bueno, conocimiento, su Néstor. saber. Mil gracias, doctor Andrés. Mil Ok, gracias. con muchísimo gusto, Néstor. Espero que le haya servido y espero entonces, Totalmente, pues, su totalmente, doctor avance. Andrés. Sí, señor, Bueno, ya la entrega es pasado el lunes, ¿no? el El, lunes. ve- el lunes, ¿cierto? Sí, Sí, el señor. lunes, sí, señor, el lunes. Entonces estoy muy atento y si ya con esto me aclara muchas cosas, le agradezco mucho y cualquier cosa, pues espero no molestarlo. Bueno, ok, tranquilo. Mil Que pase una gracias. feliz noche. Igualmente, doctor, mil gracias. Amén. Bueno, chao.